Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí, muy cercano a ustedes en esta audiencia, para hablar un rato del siguiente tema que acontece el día de hoy, 3 de enero del año 2023. Este es nuestro primer video de La Patriota. Vamos a hablar de esta noticia que hace más o menos exactamente alrededor de 4 horas salió y pues es delicada. Es bueno conocerla y entonces vamos acá, vamos a mirar. Bueno, vamos a entrar acá a algo que se llama news, que son noticias, aquí noticias, Google Noticias. Entonces, en las últimas horas, hace exactamente 6 horas, salió un comunicado emitido por el diario digital El País, en el cual la noticia, el título central es: el ELN desmiente un cese al fuego bilateral y Petro evalúa acciones militares. Vamos a revisar rápidamente esta noticia que se acaba de emitir hace más o menos 6 horas. Es una noticia que está hablándose el día de hoy. Para nuestro país Colombia es muy importante, puesto que días atrás, más exactamente el 31 de diciembre, se hablaba de que el ELN, que es una guerrilla, ¿sí?, iban a hacer el cese bilateral prácticamente hasta el 30 de junio del año 2023. Y hoy lo desmintieron, hablando del siguiente tema. Dice así: el ELN desmiente un cese al fuego bilateral y Petro evalúa acciones militares. El Ejecutivo convoca una reunión extraordinaria para sopesar operaciones contra la guerrilla. En este comunicado, en esta noticia emitida por El País, se dice lo siguiente: el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la última guerrilla activa en Colombia, ha desmentido al presidente Gustavo Petro, que el 31 de diciembre aseguró que los rebeldes harían parte de los 5 grupos armados con los que había acordado un cese al fuego bilateral. La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por lo tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia, señaló el grupo subversivo en un comunicado conocido este martes 3 de enero del 2023. El mandatario ha convocado esta misma mañana a una reunión extraordinaria con el Alto Comisionado para la Paz y los ministros del Interior y de Defensa para evaluar y tomar acciones, entre las que se contempla derogar el decreto y retomar acciones militares contra esa guerrilla, según conoció El País. El jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, Oti Patiño, había guardado silencio tras el anuncio de Petro este martes, después de que la guerrilla desmintió al gobierno. Publicó un comunicado en el que reconoció que el cese el fuego bilateral es una intención que se espera discutir en la próxima ronda de negociaciones. Esta propuesta de cese al fuego es un primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro, aseguró. El ELN había declarado previamente una tregua navideña que expiró el 2 de enero, pero en su anuncio del sábado aseguró que las treguas bilaterales se extenderían por 6 meses, prorrogables según las negociaciones con cada uno de los grupos armados. Cada uno tiene su propio decreto, pero la guerrilla ha dicho que solo cumplirá lo que se discutirá y lo que se acordó en la mesa de diálogos, que ya está en marcha con el gobierno, que cumplió su primera ronda de conversaciones en Caracas, Venezuela. En el pasado ciclo de diálogo realizado en Venezuela, que culminó el 12 de diciembre del año 2022, solo se acordó lo que anunció referido a la institucionalización de la mesa y se inició a realizar ajustes
a la agenda que fueron llevados a consultas tanto al presidente como al Comando Central, afirman los rebeldes en el comunicado de esta semana. La guerrilla ha anunciado que solo cuando se cumpla la segunda ronda, que empezará este mes en México, en una fecha por definir, estarán dispuestos a discutir la propuesta de cese el fuego. Entendemos el decreto del gobierno como una propuesta para ser examinada en el siguiente ciclo, concluye el grupo guerrillero. Desde el inicio de los diálogos con el ELN, persiste la duda de si algunos frentes de la guerrilla que operan con un grado importante de independencia acatarán las decisiones que tome la cúpula negociadora. La justicia colombiana ha detectado en el interior del ELN 6 grupos de combatientes dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal que no suelen cumplir los altos al fuego y no tienen interés en un proceso de negociación y un desarme. En el mapa nacional de riesgos por la presencia del ELN en Colombia, que presentó la Defensoría del Pueblo a finales del año pasado, la última guerrilla activa en el país tiene presencia, hace tránsito o intermitencia en 22 de los 32 departamentos, principalmente en el norte de Santander, donde se encuentra la región del Catatumbo, fronterizo con Venezuela, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En Arauca mantiene una guerra con las disidencias de las extintas FARC que se apartaron del proceso de paz que en más de una ocasión se ha desbordado a Venezuela y en el Chocó con el Clan del Golfo. Al filo del año nuevo, pero Petro anunció en su cuenta de Twitter un acuerdo para el cese al fuego bilateral por 6 meses con 5 grupos armados, además del ELN, se refirió a la segunda Marquetalia, y el Estado Mayor Central, las 2 principales disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y a las Autodefensas de la Sierra Nevada. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional, aseguró el mandatario. Hasta ahora solo se ha instalado una mesa formal de negociaciones con el ELN que retoma el proceso que se inició con Juan Manuel Santos 2010-2018 y se suspendió con Iván Duque 2018-2022, sin llegar a concretar el esperado alto al fuego bilateral. Las delegaciones cerraron el primer ciclo el 12 de diciembre en el Hotel Humboldt de Caracas con el anuncio de un acuerdo parcial sobre acciones y dinámicas humanitarias en 2 regiones puntuales a partir de enero del 2023. El Bajo Calima en el departamento del Valle del Cauca y el Medio San Juan en el Chocó, ambos sobre el Acuerdo del Pacífico en el occidente del país, también reconocieron la grave situación que se vive en las cárceles y acordaron la atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos de la guerrilla. El ELN ha declarado en varias ocasiones treguas unilaterales como la del fin de año, entre otras, en mayo para las elecciones presidenciales, pero solo en una ocasión ha llegado a acuerdos bilaterales. El proceso que comenzó al final del gobierno de Santos acordó en su momento un cese al fuego bilateral temporal y nacional que duró 101 días. Este acuerdo parcial alcanzado en septiembre del 2017 fue el primer documento jamás firmado por el ELN con el Estado en más de medio siglo de conflicto armado, a pesar de que ha sentado a negociar con casi todos los gobiernos desde los años 80. Ese cese bilateral de fuegos coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia y se cumplió bien de lado y lado, como lo certificó las Naciones Unidas, que eran los veedores, dijo el país Juan Camilo Restrepo, quien fue en ese entonces el jefe negociador del gobierno de Santos. Entonces, ahí tenemos ese punto. Las disidencias de la FARC aceptan la tregua anunciada por el gobierno
es decir, la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, ambas disidencias de la FARC han respaldado el anuncio de Gustavo Petro y han asegurado a través de un comunicado que aceptan la tregua. La llegada al cese bilateral del fuego es el resultado principalmente del llamado de las comunidades y organizaciones sociales víctimas de las causas estructurales del conflicto social y armado y sus consecuencias de la voluntad del gobierno nacional expresada en las acciones concretas de algunos de sus representantes para desescalar las confrontaciones, indicaron las disidencias en un comunicado. Los guerrilleros se comprometen a cumplir el cese, pero exigen que los otros grupos armados y sectores políticos asuman la construcción de la paz para impedir que los sectores guerreristas se impongan y saboteen, como lo intentaron hacer durante la manifestación del cese unilateral del fuego. En el comunicado anuncian que han ordenado a todas las estructuras, frentes, columnas y compañías cesar inmediatamente acciones hostiles contra la fuerza pública. Esta es la noticia que se destacó el día de hoy, 3 de enero del año 2023, muy importante y que en cierta manera de ahí depende, porque siempre va a haber la situación de que la oposición se va a tomar esta cuestión y obviamente está en este momento celebrando que eso no se haya podido dar por el lado del ELN, pero contando con la buena estrategia que tiene nuestro presidente, doctor Gustavo Petro, yo sé que se dará. Y la marcha de ese comunicado, de ese llamado, del tratamiento de este tema, pues esperamos que en el transcurso del día pues logren llegar a algún buen acuerdo. Es como tal, obviamente, por las cosas anteriores que han estado pasando, pues siempre uno piensa, la gente tiene como ese tono de la desconfianza, ¿no es cierto? Pero pienso que ese cese el fuego bilateral se va a dar. O sea, si lo están ya al punto de cumplirlo las disidencias de la FARC, la segunda Marquetalia, y en este caso los paramilitares del Clan del Golfo, o lo que llaman las autodefensas gaitanistas de Colombia, bueno, y las de la Sierra Nevada. Si eso se da, bueno, no puede ser un tropiezo de que de pronto el ELN se tome la diferencia de no hacerlo. Pienso que van a llegar a un buen acuerdo y se va a dar, porque hay que tener presente que en este momento puede estar el uribismo celebrando completamente que están ganando, porque ellos son amantes, son muy amigos y acogen mucho la guerra, no les gusta la paz para nada, pero pienso que esto que está pasando el día de hoy, no pienso que tenga mayor trascendencia y que por lo menos con las buenas estrategias que tiene el presidente, el ministro del Interior y el ministro de Defensa, se van a lograr. Bueno, amigos, amigas, eso es todo. Esperemos a ver qué más se pueda ver en el transcurso del día, pero esta es la noticia más importante que se recalca el día de hoy. Muchas gracias y se despide la Patriota, aquí como siempre, tratando de colaborar en buscar la manera de desmentir, porque muchas veces los medios de comunicación tradicionales están listos para formar su propia mentira y sabotear todas las buenas cosas que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchas gracias y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.